En esta segunda parte, como dijimos, hablaremos sobre las recomendaciones para administrar el proceso de devoluciones. Estar a cargo de la operación de un centro de distribución suele ser un trabajo complicado. Los constantes desafíos son la reducción de tiempos y costos, forzándonos a hacer más con menos recursos, y al mismo tiempo la capacidad de respuesta al cliente tiene que mejorar. Acompáñame para conocer a través de este espacio algunas de las mejores prácticas para la gestión de almacenes y centros de distribución. Recepción, recolección, almacenamiento esbelto, cross-docking, métricas y planificación, sistemas de información del almacén, disposición del almacén y optimización del espacio, optimización de la red del almacén, seguridad y protección, personas, sostenibilidad. Recepción y almacenaje, consejo número 26, devoluciones, segunda parte. En la parte 1 del tema de devoluciones explicamos el auge que está teniendo la logística inversa, principalmente por el aumento de las compras en línea. Puedes ver la primera parte haciendo clic en el enlace que está al final de este video. En esta segunda parte, como dijimos, hablaremos sobre las recomendaciones para administrar el proceso de devoluciones. La primera recomendación va por el hecho de identificar las causas fundamentales de las devoluciones para clasificarlas y enfocarse en cómo pueden ser evitadas. En un contexto de cadena de suministro, los productos pueden ser devueltos por intermediarios como distribuidores o minoristas o por los consumidores o clientes finales. Unas son muy diferentes de las otras. A nivel del consumidor, el producto defectuoso regresa después de cierto nivel de uso. Podría ser por problemas de calidad en la fabricación o problemas en la distribución. Si el producto no tenía ningún defecto cuando se recibe y se inspecciona, puede ser un indicativo de que los clientes no comprenden cómo usar el producto, no pueden instalarlo o simplemente no era lo que esperaban. Estas razones deben ser trasladadas a los equipos correspondientes para realizar las mejoras y correcciones necesarias, como por ejemplo revisar el diseño del producto, el empaque y las instrucciones para el consumidor. A nivel minorista o intermediario, las devoluciones suelen volver porque son artículos de muy baja rotación. Esto no es necesariamente algo malo, ya que el producto reciente o fresco puede tener un margen más alto que el producto antiguo. Gestiona una mejor educación y expectativas del cliente en el inicio de la compra. Las políticas de devolución adecuadas y claras pueden fortalecer las relaciones con los clientes. Dichas políticas también pueden mejorar la rentabilidad de la empresa al mantener productos frescos en el mercado y al administrar de manera más eficiente la logística operativa de manejo de devoluciones. También como parte del enfoque estratégico, la gestión de devoluciones tiene que considerarse como lo que es, un proceso multifuncional y por lo tanto debe involucrar a personas de las áreas de marketing y ventas, operaciones, logística, servicio al cliente, contabilidad, créditos y finanzas. Mide el costo de las devoluciones. La mayoría de las empresas las subestiman enormemente. Es recomendable usar medidas de desempeño, indicadores que estén específicamente relacionados con la cadena de suministro inversa. Como ejemplo, puedes medir productos devueltos como porcentaje de las ventas, la relación entre los ingresos o ahorros de la cadena de suministro inversa y los costos, el porcentaje de devoluciones fraudulentas. Desarrolla un plan de operaciones para minimizar el costo de procesamiento. Por ejemplo, puedes incorporar la recolección de devoluciones junto con el proceso de distribución de entregas. Los despachadores pueden planificar de antemano una ruta que las incluya. Y si tienes monitoreo en tiempo real de los repartidores, puedes incluso redirigir a los conductores para recibir devoluciones que estén cerca de su recorrido. Algunas empresas que ya lo aplican pueden llegar a reducir hasta un 20% los gastos de transporte. Aumentar la capacidad durante las temporadas altas. La planificación de preparación de pedidos y entregas durante temporadas altas como la navideña debe tomar en consideración que el porcentaje de devoluciones también aumenta significativamente, de manera que hay que sumar capacidad operativa tanto en el almacén como en el transporte para manejar estas situaciones sin tener grandes dolores de cabeza. La trazabilidad también es importante. Esta suele gestionarse bien en la cadena de suministro hacia adelante, pero a menudo se rompe cuando se trata de devoluciones.
El seguimiento adecuado mediante códigos de barras o de identificación por radiofrecuencia ayuda a evitar que se confundan las devoluciones con los artículos que fluyen hacia adelante. Esto es especialmente crítico cuando se trata de productos perecederos. También ayuda a evitar que los productos devueltos terminen en ubicaciones no deseadas. Pon en marcha un plan de liquidación para maximizar la recuperación de activos. Un marco de árbol de decisiones puede ser útil. Dependiendo del tipo de producto involucrado, existen opciones de disposición como subastas, donaciones, redistribución, reparación, reacondicionamiento, reciclaje, incineración o eliminación en vertederos. Al tomar decisiones de disposición acertadas y dirigir las devoluciones de acuerdo con ellas, la cadena de suministro inversa puede transformarse de un centro de costos a una fuente de ingresos. La forma en que se gestiona la información de las devoluciones puede tener un impacto significativo en los ingresos y las ganancias. Un proceso lento para ingresar el producto a inventario y acreditar la cuenta del cliente puede dañar las relaciones de una empresa con distribuidores, minoristas y clientes. Los impuestos relacionados con las devoluciones también son importantes. Si el área contable no está involucrada en el proceso, los impuestos como el impuesto al valor agregado, pagados en el curso de la gestión de las devoluciones a menudo no se reclama y dependiendo del país este derecho se puede perder después de un periodo determinado. Recuerda que lo más importante de estos videos es que tomes las ideas y empieces a aplicarlas para hacer tu operación cada día más eficiente. ¿Cuáles de estas recomendaciones crees que te serán útiles en la gestión de tu operación? ¿O hay algunas que ya aplicas? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.